Millonario revela 4 tarjetas a sus empleadas. La sorprendente compra de una de ellas cambia todo. El sol brillaba intensamente sobre la vibrante ciudad de San Miguel, donde el bullicio de la vida diaria se entrelazaba con el aroma de las empanadas recién horneadas. En una pequeña oficina colorida, Javier, un empresario aclamado por todos, se preparaba para hacer un anuncio que cambiaría el rumbo de 4 vidas. Las tarjetas de compra estaban allí, brillando como promesas por cumplir. Hoy quiero hacer algo especial por cada una de ustedes, dijo con una sonrisa que iluminaba el rostro de sus empleadas. Las miradas se cruzaron, cargadas de curiosidad, pero también de un inquietante murmullo interno, ¿qué vendría con esos regalos? Marta, una madre soltera de 30 años, miraba la tarjeta que había recibido, sintiendo cómo su corazón se debatía entre el deber y el deseo. El sueño de darle a su hijo Diego una educación digna la consumía. ¿Debería invertir el dinero en su escolarización o usarlo para cubrir las cuentas atrasadas que la asediaban? Las palabras de su madre resonaban en su mente: el dinero no compra amor, ni lealtad, hija. Las riendas familiares la atrapaban, y en su mente, una tormenta se formaba. La imagen de Diego en medio de compañeros privilegiados ella la atormentaba, anhelaba ese futuro para él, pero, ¿a qué costo? Mientras la tensión aumentaba, las mujeres comenzaron a discutir sobre el significado de las tarjetas. Marta, ¿estás pensando en usar la tarjeta para cambiar de escuela a tu hijo?, preguntó Valeria, su compañera. Esos lujos no deben separarte de tus raíces. Marta sintió como si los ojos de Valeria perforaran su corazón. La mirada de desaprobación de las otras empleadas se sentía como un ecosistema de juicios en el aire. La presión de la comunidad se cierne sobre ella, algunas la apoyan, pero otras la ven como una traidora a la tradición. Las noches en su hogar, llenas de preguntas, la devoraban. Su madre la confrontaba porque, para ella, la ambición era sinónimo de deshonra. Las discusiones eran frecuentes. Si Marta pensaba en abrir nuevas puertas, su familia consideraba que empezaba a cerrarlas. Eres una madre egoísta, decía su madre. Era un golpe que atravesaba su pecho, y la culpa surgía como un monstruo en la oscuridad. En esos momentos, la respiración de Marta se volvía irregular y el peso del dilema era insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento más difícil llegó durante una discusión a gritos con Valeria, quien reveló sus propios miedos y fracasos. No tengo el valor de intentar algo diferente por mis hijos, confesó Valeria. Esta revelación esencial dejó a Marta tambaleándose. No solo estaban debatiendo necesidad y ambición, sino confrontando la vulnerabilidad real que ambas compartían. Entre lágrimas y resentimientos, la verdad latente se colaba en sus corazones. Todas eran prisioneras de sus propias decisiones, mientras la lluvia caía en la ciudad, convertida en una metáfora de su tormento emocional. Marta se asomó a la ventana, pensando si podría romper el ciclo de responsabilidades familiares. La ansiedad la consumía, cuestionándose si perseguir los sueños de Diego significaba claudicar a los suyos propios. La vida seguía su rumbo, y ella se hallaba atrapada en un laberinto de deseos e imposiciones. ¿Costaría más su ambición que las tradiciones que siempre la habían definido? El eco de la batalla interna resonaba en su mente, empujándola hacia un futuro incierto, donde la ambición y la lealtad parecían chocar en una sinfonía desgarradora. La determinación de Marta se forjaba en el fuego de su confusión. Esa mañana, mientras organizaba el escritorio, sus pensamientos se dispersaban entre las hojas de informes. La tarjeta seguía allí, un objeto tangible que simbolizaba su lucha interna. Cada vez que la miraba, una mezcla de culpa,
anhelo y responsabilidad la oprimía. ¿Y si me atrevo a soñar? Se dijo a sí misma, permitiendo que una chispa de valentía comenzara a encenderse en su interior. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, pero esta vez no como un reproche, sino como un reflejo de sus propios temores. Decidió que ya era hora de enfrentarlos. Consultó su agenda y empezó a delinear un plan para investigar sobre las oportunidades educativas para Diego. Había algo en esa decisión que la hacía sentir como si tomara las riendas de su vida. Mientras buscaba, una idea surgió: podría tomar un curso nocturno, algo que siempre había querido hacer. Un capítulo final abierto a nuevas posibilidades. Siguió los pasos de la investigación, sumergiéndose en las opciones: becas, tutorías, programas extracurriculares. En su mente, comenzó a visualizar a Diego en una nueva escuela, rodeado de niños que compartían sus aspiraciones. Pero junto a esa visión también surgía la voz de su madre, cuestionando la rectitud de su elección. Debo hacer esto por él, se convenció, apretando la mandíbula ante el desafío que se presentaba. Fue entonces cuando sintió un silencio en el aire, como si la oficina misma contuviera la respiración mientras su colega Ana la observaba. Ana, con su carácter firme pero justo, la animó a seguir adelante cuando Marta discutió sus ideas. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que podrías lograr. La vida no se detiene, Marta, dijo con una mirada decidida que le infundió coraje. Esa exhortación la empoderó de una manera inesperada. En esos días, el balance entre trabajo y su vida personal se volvía un acto de malabarismo. Cada vez que Marta regresaba a casa, las voces de su madre y el eco de su hielo emocional la seguían, pero en su interior parecía despertarse un nuevo sentido de propósito. Empezó a visualizar su futuro. Los momentos de alegría con su hijo se fundían con una ambición renovada. Era un ciclo de asperezas que podría transformar su vida. Un miércoles, después de otra pintura de enfrentamiento emocional con su madre, Marta tomó la decisión de abrir un diálogo directo sobre sus verdaderos deseos. ¿Por qué no puedo buscar algo mejor para nosotros?, le preguntó, sintiendo que esa afirmación era una batida del tambor que podía cambiar el compás. Aunque su madre no comprendió al principio, el simple acto de comunicar su deseo se sentía como un triunfo. Cada día, su confianza crecía, atesorando pequeñas victorias. Al regreso de la oficina, una idea le atravesó la mente: ¿y si reunía a las demás? Había que compartir este ciclo de descubrimiento, este fuego interno que empezaba a arder. En la siguiente reunión de equipo, Marta hizo un esfuerzo consciente por abrir el diálogo. Comentó sobre sus planes y lo que había estado investigando. Esperaba no solo recibir apoyo, sino también generar un cambio en la dinámica del grupo. Los rostros de sus compañeras reflejaban un torrente de emociones, desde la curiosidad hasta la preocupación. Una conversación llenó el ambiente, donde las inseguridades y los sueños comenzaron a entrelazarse, convirtiendo su pequeño rincón de trabajo en una incubadora de aspiraciones. Tal vez, si comenzamos a soñar juntas, nuestras decisiones no pesarán tanto, sugirió Marta, con una mirada decidida. El eco de sus palabras reverberó en el espacio, creando un nuevo sentido de comunidad entre ellas. Y así, el camino para el cambio se delineaba, pero en el aire flotaba la incertidumbre: ¿tendrían el valor de transitarlo? El desafío ahora era claro: no solo se trataba de un impulso personal hacia el crecimiento, sino de inspirar a otras a cuestionar sus propias limitaciones. La próxima semana, Marta se prepararía para llevar este nuevo sentido de ambición y comunidad al siguiente nivel. Pero también sabía que, al hacerlo, enfrentaría las dudas más profundas de sí misma. ¿Podría ser esta la jugada que finalmente transformara su vida y la de las demás, o sería solo una mera ilusión en un mundo lleno de críticos? Marta despertó aquella mañana sintiéndose diferente. La noche anterior, había hecho una meditación consciente sobre sus decisiones. Las preocupaciones que solían agobiarla ahora parecían pequeñas piedras en su camino. Decidió que, sin importar lo que dijera su madre, debía seguir con su plan de crear un grupo de apoyo con sus compañeras.
Tendría que ser hoy. Cuando llegó a la oficina, su mente estaba centrada. Inhaló profundamente y se dirigió a la sala de reuniones, donde las mujeres de su equipo solían congregarse. Sabía que, aunque su propuesta podría ser desalentadora, quería que vieran la pasión en su voz y la sinceridad en su deseo de cambio. El momento llegó. Gracias por estar aquí, sé que todas tenemos muchas responsabilidades, pero quiero presentarles algo que creo que podría ayudarlas tanto como a mí. Empezó a hablar, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Les explicó su idea de un grupo en el que pudieran apoyarse mutuamente en sus objetivos personales y profesionales. Los rostros que la miraban iban desde la curiosidad hasta la incredulidad. Alejandra, una de sus compañeras más escépticas, levantó la mano. ¿Y qué pasará si no todas queremos crecer? ¿Y si prefieren permanecer en su zona de confort? El eco de su voz hizo eco en la habitación. Marta notó una pizca de desafío en sus palabras, pero también pudo ver la inseguridad que anidaba detrás de ellas. Eso es precisamente lo que quiero evitar, respondió, sintiendo que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. No se trata de forzar a nadie a salir de su zona de confort, sino de crear un espacio donde cada una pueda compartir sus aspiraciones, sin juicio. Donde tengamos la libertad de fallar y aprender juntas. El ambiente se tornó más cálido al escucharla, y algunas asintieron, mostrando interés. Entonces, Marta decidió jugar su carta más potente, su historia. Compartió cómo había lidiado con las expectativas de su madre y las propias dudas, lo que la llevó a emocionarse más de lo planeado. No siempre he tenido voz, pero estoy aquí porque decidí que merezco lo mejor para mí y para Diego, dijo, su voz temblando apenas. En ese momento, su vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza. Las reacciones fueron variadas. Aguardaban un silencio expectante, y entonces, Valeria, la más cercana a ella, se animó a hablar. Siempre he visto en ti una chispa, Marta. Si te atreves a hacer el cambio, creo que yo también puedo dar ese paso. Su comentario desató una serie de voces que compartieron sus propios miedos y aspiraciones, convirtiendo lo que antes había sido silencio en un torrente de emoción y determinación. Al finalizar la reunión, Marta sintió que había plantado una semilla de transformación, no solo en ella, sino en toda su comunidad laboral. Ahora más que nunca, estaba decidida a ser el catalizador que permitiría a otras explorar sus propias potencialidades. Sin embargo, mientras se despedía, una inquietud persistía. Se preguntaba si su propia evolución estaba provocando cambios inevitables a su alrededor. ¿Sería capaz de mantener la fortaleza necesaria para enfrentar los posibles conflictos que surgirían al desafiar el status quo? Cada paso hacia adelante era una exposición a la vulnerabilidad, y el eco de su madre resonaba en su mente. ¿Por qué no te conformas con lo que tienes? Mientras salía de la oficina, decidió que pronto iniciaría su curso nocturno. Era un pequeño paso, pero lleno de significado. La transformación personal exigía acción. Una vez más, sus pensamientos se agolparon en su mente. ¿Podría ser este el momento decisivo que la llevaría hacia un futuro sin miedos? Con esa pregunta pesando sobre su corazón, Marta volvió a casa, sintiéndose como si estuviese en la cúspide de un precipicio. ¿Se atrevería a saltar hacia lo desconocido, o se aferraría a la seguridad de lo familiar? La respuesta, tal vez, la definiría no solo a ella, sino también a su hijo y a todas aquellas al lado de quienes estaba comenzando a levantarse. Marta llegó a casa con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Después de la reunión, la valentía que había sentido se había transformado en una lucha interna. A medida que se acomodaba en la cocina, haciendo de cenar una tarea casi automática, su mente viajaba a los desafíos que enfrentaría al comenzar el curso nocturno. Diferencia entre sus deseos y temores. Siempre había sabido que el cambio implicaba incomodidad, pero ahora, esa incomodidad parecía más real que nunca. Sentada frente a la computadora, las inscripciones a los cursos nocturnos la tentaron. Se podía ver a sí misma en los videos de motivación de los profesores, con su mirada decidida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el paso, su teléfono sonó.
Era Valeria, quien había sido un apoyo clave durante la reunión. ¿Te importa si charlamos un poco? He estado pensando en lo que dijiste hoy, preguntó Valeria con la voz temblando de emoción. Claro, cuéntame, respondió Marta, sintiendo renovada determinación en su pecho. La conversación giró en torno a la necesidad de un cambio en su ambiente laboral. Valeria mencionó la posibilidad de ampliar el grupo de apoyo a algo más grande, incluso planificar talleres en la empresa. Imagínate si pudiéramos ofrecer una formación sobre liderazgo femenino. Crear ese espacio no solo para nosotras, sino también para todas las mujeres que sienten que no pueden avanzar, propuso. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. La idea la llenó de energía, pero también de dudas. ¿Estaba preparada para dar ese paso? Por un lado, quería ser la voz de cambio, pero por el otro, temía sobresalir y ser criticada no solo por sus compañeros, sino también por su madre. La disyuntiva parecía palpable. A medida que Valeria continuaba hablando, el eco de su madre resonaba en su mente, cuestionando sus decisiones y sembrando semillas de autoduda. Aceptar un liderazgo era, para ella, un acto de valentía, pero también un terreno peligroso. Aún así, algo dentro de ella empezó a gestarse, el deseo de impactar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Eres valiente, Marta, le dijo Valeria de repente, sacándola de su ensimismamiento. Solo hay que dar el primer paso. Sin pensarlo dos veces, aceptó. Hagámoslo. Organicemos un taller, pero necesito tu apoyo. Esa decisión la dejó con un sabor agridulce. Había decidido lanzar un nuevo proyecto, pero la gran pregunta permanecía, ¿quién era ella para liderar ese tipo de iniciativas? ¿Y si el taller fracasaba? Esa noche, la distancia entre su deseo de liderazgo y su autoimagen se hizo más evidente. En su mente, la sombra de la inseguridad se hacía más grande mientras se debatía entre el miedo al fracaso y el deseo de marcar la diferencia. Para Marta, cada paso hacia adelante era también una exposición a los riesgos de la incomprensión y el rechazo, incluso de quienes más la importaban. Mientras reflexionaba en la oscuridad de su habitación, decidió que debía buscar herramientas que la empoderaran. Ahí fue cuando recordó un libro que había dejado en el estante, uno que prometía ayudar en cuestiones de liderazgo, aun cuando se tambaleaba entre la indecisión. ¿Podría ser la lectura de ese libro el catalizador que necesitaba para acelerar su transformación? Sin embargo, una voz dentro de ella susurraba dudas sobre si realmente estaba lista para asumir ese reto. Con una incertidumbre palpitante en su estómago, tomó el libro, y una vez más se preguntó cómo su vida se entrelazaba con el destino que deseaba crear para ella y su hijo. Las noches de estudio se acercaban, tal vez serían despiadadas, pero cada línea del texto podría despejarla. A pesar del temor que la invadía, Marta sintió que estaba tomando el control. Con una sonrisa decidida, se acomodó en su cama con el libro abierto enfrente. Era el momento de escribir su historia, sin más dilaciones. Sin embargo, en su interior, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Podría integrar todos esos aprendizajes en la vida real, o se encerraría de nuevo en su mente? Marta cerró el libro, sintiendo que un nuevo viaje apenas comenzaba, mientras una pregunta latente resonaba en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades dolorosas que emergían con cada página o se dejaría vencer por sus propios miedos? Marta comenzó la lectura al día siguiente. Pasó horas sumergida en conceptos de liderazgo, y aunque algunas ideas la entusiasmaban, había otras que la desbordaban de inseguridad. Cada página parecía un espejo que reflejaba sus temores y aspiraciones. Decidió hacer anotaciones al margen de los capítulos, conectando los conceptos con sus propias experiencias. Aquello se convirtió casi en un ritual nocturno, le daba estructura a sus noches, un faro de claridad frente a la incertidumbre que la rodeaba. La idea de organizar el taller con Valeria comenzó a afianzarse en su mente como un proyecto real. No obstante, la presión de dar ese paso llevaba consigo una carga emocional abrumadora. ¿Qué pasaría si fracasaban? ¿Y si no lograban interesar a sus compañeras en las actividades?
Cuestionamientos que se repetían y que, en algún momento, eran suficientes para detener su ímpetu. Sin embargo, una chispa creciente fue tomando fuerza en su interior, aquella que la empujaba a desafiar sus propias limitaciones. Un día, después de otra sesión de estudio, decidió escribir un plan detallado. Con un gesto decidido, abrió su computadora y se puso a trabajar. Definió los objetivos del taller, preparó una lista de posibles temáticas y hasta ideas sobre dinámicas de grupo. Con cada palabra que tecleaba, sentía cómo se disipaban sus dudas. Estaba empezando a tomar el control de su narrativa, pero el golpe emocional llegó cuando, al compartir su avance con Valeria, el tono de voz de su amiga fue diferente. Estoy contigo, pero necesitamos convencer a más mujeres. No solo se trata de dirigir el taller, necesitamos un equipo comprometido, le dijo Valeria, generando un nuevo nivel de presión. Marta se sintió desbordada, la iniciativa que había pensado como suya se transformaba ahora en un reto colectivo. Y si no era capaz de liderar un equipo, al llegar a casa, esa noche fue particularmente dura. Las paredes de su habitación parecían cerrarse, y la voz de su madre resonaba de nuevo: no todas las mujeres pueden triunfar en lo que intentan. Tomó el libro de liderazgo y lo miró con frustración. No eran solo los conceptos, era también lo que suponían, era un empujón hacia adelante, pero también un recordatorio de que debía ser fuerte frente a sus propios demonios. Decidió dar un paso atrás y realizar una autoevaluación honesta. Se sentó con una hoja en blanco y comenzó a listar sus fortalezas y debilidades. Al principio, solo aparecían los aspectos negativos: introvertida, insegura. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar: apasionada, resiliente, capaz de empatizar. Esa primera lista se convirtió en su ancla. Al escribir, se sentía menos como una fracasada y más como una mujer con una voz única. Con cada palabra de aliento que se daba a sí misma, cultivaba la idea de que su voz importaba. La imagen de liderar un taller empezó a labrarse en su mente no como un concepto abstracto, sino como un destino tangible. Para fortalecer aún más su determinación, Marta decidió buscar ejemplos de mujeres que admiraba y que habían superado sus obstáculos. Comenzó a seguir a algunas en redes sociales, volcándose en sus historias y estrategias. La semana siguiente, Marta organizó una pequeña reunión con un grupo de colegas que eran amigas. Por primera vez, compartió no solo la idea del taller, sino su propia evolución personal en el proceso. Sus brazos estaban abiertos a la vulnerabilidad, y mientras hablaba, su voz adquiría un tono que la sorprendía. Las palabras fluían con naturalidad, y pudo notar un matiz de admiración en las miradas ajenas, pero en el fondo de su ser, la sombra de la inseguridad no desapareció por completo. La conversación se tornó en un intercambio emocional donde varias compañeras también compartieron sus propias luchas. Era un intercambio revitalizador, pero la última frase de Valeria resonó en su mente: necesitamos un equipo. ¿Acaso estaba lista para buscar ese equipo? Se quedó con ese dilema mientras sus colegas mostraban interés en participar. La idea de tener que liderar a otros ahora era una posibilidad inminente, un concepto que se sentía excitante y aterrador al mismo tiempo. En medio de este nuevo sentido de comunidad, una pregunta comenzó a fraguarse en su interior: ¿podría realmente ser la líder que aspiraba a ser, o su propio miedo lo destruiría todo? La respuesta de esa noche no era clara, pero estaba decidida a seguir adelante. La incertidumbre se cernía como una niebla espesa, trastornando su nueva confianza mientras se acomodaba en la cama. Sin embargo, sabía que había un camino que recorrer. Y cuando un mensaje llegó de Valeria poco antes de dormir, su corazón dio un vuelco: Marta, ¿te gustaría presentar la idea en la próxima reunión? Las mujeres están emocionadas. Su mente giró al instante. La posibilidad de pisar esa arena desconocida se atisbaba en el horizonte y el eco de su propia voz empezó a resonar más fuerte que sus temores. ¿Sería capaz de dar ese paso al frente? ¿Estaba realmente lista para trasladar sus ideas a una audiencia más amplia? La tensión se acumulaba mientras enfrentaba la pregunta definitiva:
¿podía convertirse no solo en una voz de cambio, sino en un verdadero líder? El día de la reunión llegó con una combinación palpable de nervios y anticipación. Marta había pasado horas perfeccionando su presentación, revisando y modificando las notas hasta que cada idea se sintiera firmemente conectada entre sí. La ansiedad la invadía, pero también era consciente de que este podría ser un punto de inflexión en su vida. Ante el espejo, se ajustó la blusa, respiró hondo y repitió en su mente las frases claves que había ensayado. Al entrar a la sala, percibió la energía vibrante de sus compañeras. Todas estaban dispuestas a escucharla, algunas con sonrisas alentadoras y otras con miradas curiosas. Se sentó frente a ellas, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba en su interior. Cuando comenzó a hablar, su voz, aunque temblorosa al principio, fue adquiriendo firmeza. Compartió no solo la idea del taller, sino también su propio viaje hacia la confianza, pero no fue sencillo. A medida que avanzaba, las viejas inseguridades amenazaban con asomarse. Si alguna de ellas levantaba la mano para cuestionar su plan, el temor a no poder responder apropiadamente la paralizaba por momentos. Fue entonces cuando se acordó de su lista de fortalezas. La lección de su autoevaluación resonó en su interior, sabía que podía empatizar, y eso era vital para liderar. Respondió a las preguntas con honestidad, apoyando sus respuestas en experiencias personales y en los conceptos que había estudiado. Notó que sus palabras empezaron a generar un diálogo activo, las mujeres comenzaron a compartir sus propias ideas sobre el taller, sus miedos también, e incluso sus anhelos. Esa conexión emocional fortaleció su propia convicción. Marta era parte de aquel grupo, no simplemente una líder frente a ellas. Hacia el final de la reunión, cuando terminó de exponer el esquema de trabajo, una compañera levantó la mano. Marta, ¿no crees que los temores que compartiste hoy son los mismos que muchas de nosotras lidiamos? ¿Qué tal si comenzamos por ahí? Tal vez debemos superar juntas esos miedos antes de lanzarnos. Ese comentario fue un flash de claridad. Marta sonrió, sintiendo como si todo lo que había trabajado en su mente y en el papel, finalmente resonaba en el corazón del grupo. Exacto. Cada una de nosotras aqueja algo, pero esto es una oportunidad para convertir nuestros miedos en fuerza, contestó, sintiendo que la energía del espacio se había transformado. El diálogo fluyó, y se establecieron las bases del taller. Se habló de contar historias, compartir vulnerabilidades y construir un ambiente de apoyo mutuo. Lo que comenzó como un desafío para ella se convirtió en una plataforma donde todas las voces podían ser escuchadas. La inseguridad que la había acompañado se disipó, dejando lugar a una sensación de posibilidad infinita. Sin embargo, al salir de la reunión, una nueva inquietud la asaltó. Las palabras de Valeria resonaron en su mente: necesitamos un equipo comprometido. Ahora, tenía un grupo de mujeres dispuestas a luchar por el mismo objetivo, pero, ¿y si las expectativas superaban la realidad? ¿Y si, al final, no podían mantener ese impulso colectivo? Ese miedo la llevó a cuestionarse si realmente todas estarían comprometidas desde la raíz o si esto se convertiría en un simple proyecto sin continuidad. Días después, Marta decidió actuar. Comenzó a establecer reuniones individuales con cada colaboradora del taller, buscando no solo establecer un primer vínculo, sino también entender las motivaciones de cada una. Aunque esa conexión profunda la llenaba de esperanza, el eco de sus propias inseguridades todavía la seguía acechando. ¿Realmente podría liderar un equipo en sus momentos más difíciles y sostenerlo en el tiempo? Recordó lo que había leído sobre liderazgo auténtico, la necesidad de ser transparente y accesible, lo cual la mantenía en un estado de alerta constante. Mucho más que una presentación, ahora estaba en medio de algo mucho más extenso y desafiante. Mientras repasaba sus notas antes de dormir, su corazón latía más rápido, y la pregunta surgió de nuevo con un peso aún mayor: ¿podría transformar este grupo de mujeres en una comunidad duradera? En su mente, el dilema giraba implacable: liderar era más que tener conocimientos, era hacer frente a las imperfecciones y manejar las expectativas propias y ajenas. Con esa reflexión, se quedó dormida.
pero su mente turbulenta no le permitió descansar del todo. Al amanecer, un mensaje inesperado de Valeria reavivó la llama del desafío. Marta, me han pedido que lleve la idea a la alta dirección. ¿Estás lista para dar ese paso? Esa pregunta la colocó al borde del abismo. El momento de verdad se avecinaba y, en su corazón, sentía la presión del impulso hacia adelante. ¿Podría enfrentarse a esa nueva oportunidad sin dejar que el miedo la paralizara? Cuando Marta despertó esa mañana, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero su mente estaba sumida en una mezcla de confusión y expectativa. Valeria no solo había mencionado la idea ante la alta dirección, sino que la posibilidad de ser vista como líder ya estaba en juego. Sin embargo, ese llamado a la acción venía acompañado de un peso abrumador. Estaba suficientemente preparada para llevar su visión a un nivel superior. Con el café aún humeante en sus manos, revisó el mensaje de Valeria una vez más. El temblor en su interior aumentaba, pero rápidamente lo neutralizó recordando su propósito. Había un grupo de mujeres, un colectivo que soñaba con crecer y apoyarse mutuamente en un mundo donde la inseguridad había reinado demasiado tiempo. Decidió crear un plan de acción. Primero, se centraría en obtener claridad sobre lo que realmente quería lograr. Se sentó frente a su computadora y dibujó un esquema, los objetivos del taller, las expectativas de cada miembro del equipo y cómo podrían medirse los resultados. Pero esa estructura requería además una profunda introspección sobre su estilo de liderazgo. Mientras elegía las palabras para describir su visión, se dio cuenta de que había dejado de lado un aspecto vital, su autenticidad. Comenzó a escribir no solo lo que quería que se lograra, sino las historias que cada mujer llevaría consigo, su viaje personal hacia la fortaleza. Aquella conexión emocional que había emergido en la reunión debía estar en el centro, no solo como un concepto, sino como una realidad palpable. Los días siguientes se sumieron en un torbellino de preparación. Marta organizó reuniones informales para discutir la idea con cada miembro del grupo. A través de esas conversaciones uno a uno, descubrió que sus inseguridades no eran solo las suyas. Muchas de sus compañeras también lidiaban con situaciones similares. Era un proceso curativo en sí mismo, un diálogo que forjaba una red de apoyo en la que cada voz era valiosa. Esa vulnerabilidad colectiva hizo que sus miedos se diluyeran un poco más, permitiéndole darle espacio a su voz interior. Liderar era también un acto de integración, no de separación. Sin embargo, el momento decisivo se aproximaba. Valeria había programado la reunión con la alta dirección para la próxima semana, y el corazón de Marta latía con fuerza ante la inminente exposición. Cada día, revisaba su plan, lo ajustaba, pero, en cada repaso, encontraba también nuevas dudas, nuevas voces internas que cuestionaban su capacidad para hacer frente al escrutinio de un grupo de ejecutivos. La noche anterior, mientras hacía su rutina habitual de repaso, se dio cuenta de que no podía entrar en esa sala como una versión sobreactuada de sí misma. No era la imagen de una líder perfecta la que tenía que transmitir, sino la autenticidad de su viaje y la resonancia de su idea. Con ese pensamiento, se sintió más ligera. Era un paso adelante en su proceso de transformación personal. Llegó el día de la reunión. Marta se sentó en la sala, el aire denso de incertidumbre y expectativa. Las miradas atentas de los directores la pesaban, pero en sus manos tenía el soporte de su grupo, de sus historias y del valor compartido que habían cultivado. La confianza comenzó a fluir en su interior, una corriente que la empujaba a ser fiel a sí misma. Cuando llegó su turno de presentar, sintió que el tiempo se detenía por un momento. La presión del miedo se convertía en una chispa de determinación. Cada palabra que salía de su boca era un reflejo de su auténtico ser. Su destino convergía con el de todas esas mujeres que la acompañaban. Hoy no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por todas nosotras, comenzó, pero, a medida que avanzaba, percibió la mirada crítica de uno de los altos cargos. La incomodidad era palpable, y ese enfrentamiento profundo comenzaba a poner a prueba su resolución. Sería capaz de no solo exponer su idea, sino también convertir el interés en compromiso. El silencio tenso de la sala la envolvió.
Cuando uno de los directores interrumpió, apuntando sus críticas directamente al corazón de su propuesta. En ese instante, Marta sintió que todo lo que había ganado estaba en juego. ¿Podría cambiar su narrativa al comprender los temores y preocupaciones de su audiencia? ¿Podría transformar esta primera confrontación en una oportunidad para reafirmar lo que su taller realmente significaba? El hilo de la conversación estaba tenuemente tejido, y ella era quien podía sostenerlo. La tensión creció mientras Marta tomaba aire, enfocándose en la misión más grande que la había traído hasta aquí. Era posible que esta crítica la llevara a un nuevo nivel de descubrimiento personal y profesional. El final de la reunión se acercaba, y con él la posibilidad de alcanzar un nuevo horizonte de éxito o caer en la desilusión. La palabra debía fluir, y el impacto de su respuesta podría definir su camino. Con convicción, alzó la vista y desafió a la sala: si este sueño es solo mío, nunca se materializará. ¿Qué tal si nos unimos en la búsqueda de algo más grande que nuestros propios miedos? Mientras la sala quedaba en silencio, se dio cuenta de que había dado un paso hacia el abismo de lo desconocido. ¿Qué respuesta le darían? Podría, a partir de este momento, construir no solo un equipo, sino una auténtica comunidad de empoderamiento. El silencio en la sala se instaló como un manto al que Marta debía adaptarse. En su interior, una lucha intensa se debatía. La mirada crítica del director era como un faro que iluminaba sus inseguridades, cuestionando su valía y la fortaleza de su propuesta. Pero, con una profunda inhalación, decidió enfrentar aquello que la abrumaba. Sabía que había recorrido un camino de autodescubrimiento y vulnerabilidad, y que la fuerza de su mensaje no solo dependía de su habilidad para convencer, sino también de su sinceridad. Entiendo la preocupación, continuó, comenzando a ajustar su enfoque en la crítica. Sin embargo, este proyecto no solo se basa en números o proyecciones de ventas, sino en un propósito que resuena más allá de los resultados inmediatos. Es un viaje que hemos comenzado juntas, y es precisamente esa experiencia la que nos permite conectar con nuestras clientas de una manera única. Las palabras fluyeron con una intensidad renovada, mientras lograba conectar sus propias inseguridades con las de sus compañeras. En su mente, cada palabra era un ladrillo que edificaba una base sólida para su propuesta. Sin darse cuenta, el camino hacia la autoconfianza se expandía. No solo quería que la alta dirección entendiera su idea, sino que también deseaba que se sumaran a su causa. El director, ante el revuelo que sus críticas habían generado, se cruzó de brazos, observando atentamente su evolución. Marta sintió que la conversación cambiaba. Era como si cada una de sus frases apelara a la parte más humana de los ejecutivos que la escuchaban. Volvió a mirar a sus compañeras en su mente y se sintió más fuerte. Debemos desafiar el status quo. Si esta propuesta no toca las emociones y las realidades de nuestras clientas, ¿qué tan efectiva puede ser? Quiero invitarlos a que se involucren, a que sean parte activa de este camino, porque hay un potencial transformador aquí que no podemos ignorar. Después de una pausa, y sintiendo que su mensaje había resonado, se atrevió a presentar una resolución. En lugar de descalificar, ¿por qué no unimos fuerzas para desarrollar esto juntos? Ustedes son los que tienen la experiencia. ¿Cómo podemos hacer que este proyecto sea aún más fuerte? Las miradas comenzaron a cambiar en la sala, y Marta pudo ver pequeñas señales de interés y apertura. La atmósfera empezaba a transformarse. El director que la había criticado hizo un gesto de asentimiento, como si comenzara a considerar lo que había dicho. Pronto, otros ejecutivos se animaron a aportar ideas y perspectivas, y lo que parecía un frente hostil pasaba a ser un brainstorming activo. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había defendido su proyecto, sino que, en el proceso, había defendido su derecho a liderar, a ser escuchada, y a creer en el poder de su voz. El diálogo con su audiencia había reforzado su autenticidad y había captado la atención de los que estaban en la sala. Esa interactividad la ayudó a construir puentes donde anteriormente había barreras. Sin embargo, a medida que se aproximaba el cierre de la reunión, Marta sintió que el eco de su lucha personal no había terminado.
Aunque había logrado captar el interés, había un vacío que necesitaba llenar, una sensación de incertidumbre sobre el futuro de su propuesta. ¿Sería este el punto de inflexión que la llevaría a un nivel de influencia más alto, o sería solo un episodio en su travesía? Antes de finalizar, el director que inicialmente había criticado su idea tomó la palabra nuevamente. Sus palabras llevarían un peso significativo, y el crujido de las sillas interrumpía el murmullo de la sala, tensionando el ambiente una vez más. ¿Apoyaría su visión o la desmantelarían por completo? La reunión estaba a punto de cerrar, pero el futuro de su propuesta dependía de este momento decisivo. Bien, Marta, dijo el director tras una pausa dramática, has tocado un punto importante, pero me gustaría saber cómo superarás las objeciones de los clientes que podrían no ver la relevancia de esto. La pregunta caló hondo en Marta, y comprendió que el verdadero reto comenzaba aquí. ¿Cómo podría articular su visión de manera que no solo fuera emocionante, sino también inquebrantablemente sólida? La sala se convirtió en su escenario, y desbordaba un nuevo desafío que estaba ansiosa por enfrentar. ¿Podría, quizás, redefinir su propuesta para hacerla irresistible? Las respuestas comenzaban a brotar en su mente, heraldando una separación entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Sintiéndose atrapada entre la presión del momento y la oportunidad que se le presentaba, Marta respiró hondo. Cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos mientras comprendía la magnitud de la pregunta que le habían planteado. No se trataba simplemente de responder, sino de transformar esa interrogante en una oportunidad para demostrar no solo su preparación, sino también su capacidad para liderar. Lo que hemos diseñado, comenzó, alzando la mirada hacia el director y los demás miembros de la sala, no es un producto más. Es un vínculo emocional que busca conectar profundamente con las personas. Para aquellas que podrían ser escépticas, la clave está en escuchar y entender sus preocupaciones. Eso significa crear testimonios, experiencias, historias que hablen directamente a sus vidas. Marta se adentraba en aguas desconocidas y, sin embargo, se sentía más segura que nunca. Las dudas eran un eco lejano, lo que estaba en juego superaba su propio miedo. Entendemos que cada cliente viene con un bagaje único. Propondré una serie de encuentros donde podamos interactuar con ellas, escuchar sus expectativas y adaptar nuestra oferta. No me limitaré a dar por supuestas sus necesidades, iré a buscar respuestas a sus miedos y deseos, continuó, sintiendo cómo su voz se afianzaba en el aire. Cada palabra era una invocación que convertía su temor en determinación. Mientras hablaba, imaginaba a sus clientas, a las realidades que enfrentaban y a las dudas que pudieran surgir. Esa conexión visceral con su audiencia era el hilo conductor que entrelazaba su propuesta con el propósito genuino de su proyecto. Además, planeo permitir que nuestras clientas participen activamente en el desarrollo del producto a través de encuestas y grupos focales. Así no solo validaremos nuestras ideas, sino que también les daremos voz, y nuestra propuesta se verá enriquecida por su sinceridad. La sala parecía vibrar con su pasión. Era un momento de revelación personal. El camino hacia esta propuesta había sido tortuoso, pero ahora comprendía el verdadero significado de ser líder. No se trataba simplemente de ser la que habla primero, sino de ser un faro que guía, acompaña y empodera. Esa era la esencia de su propuesta, ir más allá del producto. El director la observaba con una mezcla de interés y respeto. Cada pavimento que Marta había construido en su mente se estaba transformando en un camino real hacia su desarrollo profesional. En un momento, había enfrentado dudas sobre su valía, en otro, se había erguido con autenticidad, sabiendo que su propuesta estaba unida a su esencia misma. Entonces, presionada por la inquietud de un futuro incierto, comprendió que su trabajo no terminaba aquí. El camino hacia el convencimiento de los demás requería más que una respuesta adecuada. Tendría que enfrentarse a un universo de objeciones y barreras, y estaba dispuesta a hacerlo. ¿Qué les parece si, al final de nuestro próximo trimestre, revisamos juntos los resultados de este enfoque? Estoy abierta a recibir críticas y mejoras, y a crecer en el proceso. Me gustaría ver esta propuesta no solo como un proyecto de ventas,
sino como un movimiento positivo para cambiar la forma en que la empresa interactúa con nuestras clientas. La respuesta del director sería crucial para definir su lugar en la empresa. Marta podía sentir la tensión en el aire mientras su mirada se centraba en él, esperando que dio un paso adelante en la aprobación. Pero mientras lo hacía, otra pregunta brotó en su mente: ¿sería capaz de sostener este nivel de influencia y autenticidad en el futuro? ¿Qué pasaría si el camino se tornaba más complicado? El eco de esas cuestiones reverberaba en su interior, dejando entrever la inseguridad que aún bastaba. La sala permanecía en un silencio expectante, y ella conocía demasiado bien que, fuera cual fuera la respuesta, cada paso dado la acercaba más a la líder que anhelaba ser. La reunión estaba lejos de concluir, su carrera profesional dependía de la decisión que había de tomar. Ahora. Marta, comenzó de nuevo el director, y su voz resonó en la sala como un tambor, marcando el ritmo del futuro. ¿Podría este ser el momento que definiera su próximo paso en la industria? La tensión era palpable. Su historia estaba por escribirse. Marta se encontraba en la sala de conferencias, rodeada de las miradas expectantes de sus compañeras y directivos. Finalmente, el momento culminante de su viaje había llegado. Había superado innumerables obstáculos, enfrentado sus temores y gestionado la vulnerabilidad con la que había comenzado. Ahora no solo hablaba por ella misma, sino por todas las voces que habían estado calladas durante demasiado tiempo. Siento que cada paso que he dado nos ha guiado hasta aquí, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Hoy no solo presento un taller, sino un movimiento para empoderar a cada mujer en esta organización. Queremos construir una comunidad donde nuestras luchas y aspiraciones sean reconocidas y valoradas. La sala estaba silenciosa, pero el aire vibraba con una energía palpable. El director, el mismo que la había criticado en su primera intervención, levantó la mano pidiendo la palabra. El corazón de Marta se aceleró, sabía que su respuesta podía cambiar el rumbo de su proyecto. Marta, me impresionó tu enfoque. Lo que propones va más allá de un simple taller, es un esfuerzo que se debe cultivar. Sin embargo, ¿tienes un plan claro para medir el impacto de esto en nuestro equipo y en la organización? Absolutamente, respondió Marta, sintiendo cómo la confianza crecía en su interior. Propondremos métricas específicas que se conecten con los resultados y expectativas del negocio. Haremos un seguimiento de nuestras interacciones y de cómo impactan en nuestras relaciones con las clientas. Esto será un reflejo directo de nuestra capacidad como equipo para adaptarnos y evolucionar. Las caras de sus compañeras comenzaron a brillar con un matiz de apoyo. Valeria, desde el fondo de la sala, se aventuró a alzar la voz: Marta, creo que hemos sentido lo que este trabajo puede significar para nosotras. Estoy lista para formar parte de esto y hacerlo realidad. Ese simple acto de respaldo encendió una chispa de motivación en el ambiente. Una tras otra, las mujeres comenzaron a expresar sus intenciones de involucrarse y aportar. Marta se sintió abrumada, pero el pilar de su nuevo sentido de pertenencia se reafirmaba. En ese instante, comprendió que su viaje había hecho eco en cada una de ellas. Lo que buscamos es una transformación real, y eso nos involucra a todas, siguió Marta. Quiero que este sea un espacio inseguro y seguro a la vez, donde podamos aprender, fallar y crecer juntas. Será un experimento que cambiará tanto a nuestras clientes como a nosotras mismas. Un cambio que salga de este grupo, pero que impacte en toda la empresa. El director asintió, su rostro mostraba un tono de respeto. Si logras hacer esto realidad, puedes contar con mi apoyo y el de la dirección. Entonces, ¿cuándo comenzamos este viaje? El clamor de aprobación resonó en la sala. Marta sintió que todo lo que había trabajado, todas las noches de estudio y preparación, todo el dolor y la lucha por superar los prejuicios se convertía en la realidad que siempre había deseado. Había conquistado su mayor miedo, liderar. Finalmente, Marta cerró la reunión con una determinación renovada. Gracias por confiar en esta idea. No soy solo yo, somos todas.
Solo juntas escribiremos esta nueva historia. Días después, ya no era la misma mujer que había recibido aquella tarjeta. Ahora, Marta se sentía fortalecida, no solo como madre y profesional, sino como mujer valiente que había roto con la cadena de limitaciones. Había aprendido a desafiar sus propias creencias y a empoderar a otras en el proceso. Y todo esto comenzó con un simple deseo de hacer un futuro mejor para Diego, que ahora también se había materializado en un legado para sus compañeras. Marta caminó hacia su casa con el pecho inflado de orgullo. La imagen de su hijo la acompañaba, sonriendo al saber que todo el esfuerzo había valido la pena. Ya no cargaba la culpa, había convertido el dilema en acción. Su deseo por un futuro brillante no solo para Diego, sino para cada mujer que se había unido a ella, ahora estaba en proceso de convertirse en una realidad tangible. La vida le sonreía nuevamente. Hoy, en la cima de su transformación, Marta no solo había logrado impactar su entorno, había conquistado el desafío que la había mantenido estancada durante tanto tiempo. Con el teléfono en la mano, decidida a compartir su éxito, se dio cuenta de que había abrazado el poder de su propia voz. Había encontrado lo que significaba verdaderamente ser una líder. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas que inspiran cambios verdaderos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo es esencial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada voz cuenta, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.